Muy buenas tardes, les damos la bienvenida, Rankia y Renta 4 les damos la bienvenida al webinar El Camino de Ahorrador a Inversor. Y bueno, hoy tenemos el gusto que nos acompañe Joan Gili. Él es director de negocios del grupo Renta 4 en la región y presidente de Renta 4 Global en Colombia. Bienvenido, Joan. Muchas gracias por atenderme y por la invitación. La verdad es que esperamos poder seguir colaborando en distintos webinars, ya sea a través de nuestras oficinas que tenemos en Chile, Perú o Colombia. Muchas gracias. Por favor, a los asistentes nos pueden confirmar si pueden ver el video, pueden ver, perdón, la presentación de Joan y nos pueden escuchar para dar inicio en este webinar donde les pedimos que vayan apuntando en el chat sus preguntas, sus inquietudes que tengan y al final de la presentación Joan nos hará favor de poder contestar a todas sus inquietudes. ¿Listo? ¿Todo bien, Joan? Adelante. Perfecto. Pues bueno, como comentáis, bueno, mi nombre es Joan Gili, trabajo en Renta 4 desde el año 2000 y estoy de responsable para Latinoamérica desde el 2017. Yo empecé a realizar inversiones en bolsa allá en el año 96 y desde que me incorporé a Renta 4 Banco en el 2000, pues hice distintos seminarios más enfocados en temas especializados. Uno de los pilares de Renta 4 es el tema de la educación financiera y arrancamos con temas muy concretos, ¿no? Normalmente hablábamos de análisis técnico, análisis fundamental, valoración de opciones y futuros, fondos de inversión, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que los clientes que nos llegaban tenían un perfil distinto que en un inicio, ¿no? Normalmente eran ahorradores que no conocían el mundo de las inversiones y de ahí decidimos crear este webinar en el que dábamos unos tips de planificación financiera y de cómo acometer inversiones, ¿no? Entonces, arrancaríamos con la definición simple de qué es ahorrar, ¿no? Pues ahorrar es renunciar a un consumo actual en favor de un consumo futuro. Lo que puede parecer algo muy sencillo, realmente tiene implicaciones de más calado, ¿no? Porque el ahorro implica el tener cierta disciplina, exige una voluntad, ¿no? Que eso me recuerda al experimento que se hizo en Stanford, el de los marshmallows, hecho por Walter Mischel en 1972, en el que se tomó un grupo de niños al que se les ofrecía un premio inmediato o un premio mayor si esperaban, ¿no? Pues la mayoría de niños pues elegían una golosina como un premio inmediato y unos pocos decidían esperar unos 15 minutos y se les recompensaba con el doble de golosinas, ¿no? Lo interesante del experimento fue que luego se hizo un seguimiento a todos estos niños y se descubrió que los que habían decidido esperar tenían mejores resultados académicos, tenían mejor forma física, se estudiaba el índice de masa corporal y en distintas variables pues obtenían mejores resultados, ¿no? Por lo que pues se llegaba a la conclusión que las personas que tenían una propensión a tener disciplina y no dejarse llevar por los impulsos acaban teniendo más éxito en la vida. Ahora lo que comentaré es algunas de las dificultades que puede hacer frente a una persona que quiera ahorrar. La principal es la cultura de la inmediatez. Realmente hoy en día nunca ha sido tan fácil consumir. Sentados en el sofá podemos abrir una app de un Amazon, un Globo, un Rappi y podemos consumir cualquier tipo de producto. La mayor parte de las veces que no necesitamos, ¿no? Eso se antepone a la cultura del slow finance, ¿no? Que propugna Renta 4, que impone cierta paciencia, sacrificio y planificación. Otra de las dificultades que tenemos que hacer frente aquí en Latinoamérica, sobre todo, es el elevado nivel de informalidad laboral. En la Unión Europea, el 10% de las personas que trabajan no cotizan. En cambio, en Chile esa cifra es el triple. Pero si vamos a ver los datos de Colombia, México, Perú, realmente pues estamos ya en niveles del 60-80%. Y si desagregáramos esos datos y tomáramos solo las personas que se autoemplean, esas cifras superan en muchos casos el 90%.
¿Por qué es importante esto? Porque normalmente las personas que están dentro del mundo de la informalidad no suelen bancarizarse. Y si no te bancarizas, la única manera que tienes de ahorrar a nivel financiero es con efectivo. Y como luego veremos, pues el efectivo suele ser el medio más ineficiente para ahorrar a largo plazo. Otra de las dificultades que tenemos que hacer frente en Latinoamérica es el tema del alto nivel de desigualdad. Aquí he tomado un cuadro realizado por Thomas Piketty en el Capital en 2019 y luego unos datos del Instituto de Estadística colombiano en el que podemos ver distintos niveles de desigualdad, ¿no? Lo que podríamos considerar como un nivel de desigualdad baja, que es el que equivaldría a la sociedad escandinava en los años 70 y 80, en que el 20% de la riqueza pertenecía al 10% de la población, que eso se traducía en un coeficiente de Gini de 19 puntos, lo que podríamos calificar como un nivel de desigualdad media, como podría ser Europa del 2010, en que el 25% de la riqueza correspondía al 10% de la población más rica, eso implica un índice de Gini de 26 puntos, lo que sería un nivel de desigualdad alta, que sería Estados Unidos en el 2010, en que el 35% de la riqueza pertenece al 10% de la población más rica, implica un índice de Gini de 36 puntos, y lo que sería un nivel de desigualdad extremo, ¿no? Es Colombia 2017, ¿no? Con un índice de Gini de 57 puntos en el que el 45% de la riqueza de todo el país pertenece solo al 10% de la población. Aquí os planteo las estadísticas correspondientes a toda la región latinoamericana. Es una fuente del CEPAL, es un estudio hecho en el 2019 y podemos ver que el coeficiente de Gini pues, ha mejorado algo, está en 46 puntos, en 2002 estaba en niveles de 54, pero lo negativo de este dato sería que la mayor parte de la mejora se produjo en la primera década del siglo XXI y durante los últimos años la mejora ha sido marginal. ¿Por qué hablo aquí de la desigualdad? Porque al final, si existe un nivel de desigualdad alto, quiere decir que amplios estratos de la población tienen unos ingresos muy reducidos y, por tanto, van a tener que hacer sacrificios más importantes para poder ahorrar. En sociedades con un nivel de igualdad más importante, pues el ahorro acaba siendo más uniforme, ¿no? Y aquí podemos encontrar pues, grupos poblacionales muy amplios que tienen unas dificultades para ahorrar relativamente importantes. Ahora os comentaré un poco cómo está distribuido el ahorro de las familias, primero de los países de la OCDE y bueno, los países más importantes, Colombia y Chile pertenecen a la OCDE, evidentemente, y luego pues, iremos viendo la distribución del ahorro en Colombia y Chile, ¿no? Entonces, podemos ver que los países que tienen unas tendencias sajona, como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, tienen una propensión para ahorrar en activos financieros relativamente alta. Y en cambio, los países latinos suelen preferir ahorrar en activos no financieros, tradicionalmente los inmuebles, ¿no? Podemos ver como países como Italia o España, el ahorro financiero representa 1/3 y el ahorro en activos inmobiliarios pues, representa 2/3 del patrimonio de las familias. Luego aquí podemos ver cómo está distribuido el ahorro de estas familias europeas, ¿no? En países como Portugal o España, más del 40% de este ahorro está en activos de muy bajo riesgo, como podrían ser los depósitos, ¿no? Y solo alrededor del 28% de este ahorro está concentrado en fondos de inversión, que son unas cifras muy similares a los que podemos ver en Colombia y en Chile. Tanto en Colombia como en Chile, pues el 76-75% del ahorro del ahorro financiero está en depósitos, cuentas corrientes y cuentas de ahorros y solo una cuarta parte se destina a fondos de inversión. Y luego hay que mirar que si desglosamos la estructura de los fondos de inversión, por ejemplo en Colombia, pues el 80% de los fondos de inversión está en fondos monetarios, ¿no? Fondos equivalentes a una cuenta corriente, ¿no? No hay una cultura de inversión muy grande, ¿no? Realmente también preocupante comentar el tema de los 2 retiros que ha habido en las AFPs en Chile durante el pasado año, que ha implicado que más de 3 millones de afiliados se quedaran sin ahorros previsionales, ¿no? Aquí os pongo una encuesta que hizo la Universidad de los Andes en 2013, en el que se preguntaba en qué tipo de activos ahorraba la población en Colombia. Y se ve como pues, la propensión por ahorrar en efectivo es elevadísima, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito urbano, pues el 50% de la población pues,
ahorra en efectivo y en el ámbito rural el 80% de la población ahorra en efectivo. Probablemente en Perú estas cifras sean similares, en Chile sean bastante mejores, ¿no? ¿Por qué la mayor parte de la población evita el sistema financiero? Pues bueno, pues las respuestas al final venían porque la cantidad que se está ahorrando era muy reducida, por los costes que implica bancarizarse o por los niveles de rentabilidad que no se consideraban atractivos, ¿no? Pero bueno, como veremos más adelante, pues todo el tema de ahorrar en efectivo pues es un subóptimo relevante, dado que pues, con el paso del tiempo la inflación se va comiendo nuestros ahorros, ¿no? ¿Para qué ahorramos? Realmente hay que considerar que cualquier proyecto de futuro importante a nivel vital implica el desembolso normalmente de una cantidad dineraria importante, ¿no? Pero una gran parte de la población no tiene un objetivo concreto, ¿no? Por eso el primer paso para empezar a ahorrar es determinar un objetivo, ¿no? Ya sea educación, pensiones, motivo precaución o la adquisición de un bien concreto, ¿no? Realmente, si no fijamos un objetivo, es muy difícil cumplirlo. Es como salir a andar y no vas a ninguna parte, pues no vas a llegar a ningún lado porque no tienes ningún rumbo, ¿no? Entonces, aquí os he puesto también la misma estadística de la Universidad de los Andes del 2013, en el que pues, la mayor parte de las familias colombianas pues, responden que ahorran por el motivo de emergencia, ¿no? Que realmente es lo mismo que contestar que no tengo ningún objetivo claro. Normalmente, por el motivo de precaución, se recomienda tener unos ahorros líquidos del equivalente de 6 sueldos, ¿de acuerdo? Pero una vez ya se ha acumulado ese patrimonio en activos líquidos, pues lo óptimo es acometer otro tipo de inversiones, ¿no? ¿En qué es lo que yo recomendaría fijar un objetivo para empezar a ahorrar? Pues realmente, pues bueno, aquí he sacado unas estadísticas de la OCDE del año 2020 que me parecen muy interesantes, ¿no? Lo que podemos ver en estas barras es la diferencia entre el salario de una persona que obtiene educación secundaria y otra persona que obtiene educación universitaria, ¿no? Y en los casos de Chile y Colombia, pues son los países donde hay una diferencia mayor, ¿no? Realmente, en Colombia, la persona que obtiene una educación universitaria aspira, o de promedio, obtiene una remuneración que es el doble que alguien que tiene una educación secundaria, ¿no? Y en Chile la diferencia aún es mayor, ¿no? En el caso de que obtengas un máster o un doctorado, puedes llegar a ganar 4 veces más que una persona con estudios secundarios. Por tanto, pues se hace claro que aunque implique un sacrificio relevante, el ahorrar para obtener una educación universitaria pues es un objetivo rentable. Pero tengamos un poco de cuidado, ¿no? Aquí hay otro cuadro elaborado por el mismo estudio de la OCDE en el que indican el promedio de los países analizados las diferencias en salarios en función de la licenciatura que hayas elegido, ¿no? Entonces, si uno es un amante de los artes y las humanidades o de la educación, tus proyecciones salariales pues no van a ser muy favorables y tu incremento de renta con respecto a tener estudios secundarios pues va a ser de apenas un 10 o un 20% más, ¿no? Pero si en cambio te decantas por los negocios, ingeniería, telecomunicaciones, tecnología, pues puedes aspirar a tener un salario prácticamente el doble que una persona que tenga estudios secundarios. Por tanto, tan relevante es el obtener unos estudios universitarios como el saber elegir qué tipo de estudios tiene una demanda que te posibiliten tener un buen salario. Otra de las razones por las que es importante tener una planificación financiera a largo plazo son las pensiones, ¿no? Aquí os pongo un estudio hecho por el CEPAL en el que podemos ver que pues, normalmente los estratos bajos y medios tienden a no cotizar para una pensión, luego no obtienen una pensión, ¿no? Y en el caso de tener pensiones, pues por ejemplo, en los estratos medios, podemos ver que los ingresos que se obtienen por la pensión rondan los 300, 600 dólares que pueden ser insuficientes para poder pensionarse teniendo en cuenta el último salario que se hubiera tenido, ¿no? Aquí os pongo un cálculo realizado con respecto a un colombiano promedio
que estuviera obteniendo un sueldo equivalente a 5 salarios mínimos, que serían unos $1.250 más o menos, que es un sueldo podríamos considerar normal. En Colombia, tener en cuenta que hay dos regímenes de pensiones, el de la AFP, que sería el mismo que tenemos en Chile, y el Colpensiones, que es algo muy parecido a lo que existe en España, ¿no? Que es un régimen público, ¿no? Entonces, centrémonos en el caso de las AFPs, que es el régimen privado, ¿no? Aquí lo importante de analizar es que si hubiera obtenido una rentabilidad real desde el inicio del sistema, que es parecido a lo que se hubiera obtenido en Chile, del 6%, que realmente es una rentabilidad muy atractiva, me pensionaría con el equivalente al 76% de mi último salario, que es una buena cifra, ¿no? Pero si tenemos en cuenta la rentabilidad real obtenida durante los últimos 5 años por el sistema, realmente lo que obtendría como equivalente a mi último salario sería una pensión de solo el 24%, ¿no? Realmente, por las macrotendencias que estamos viendo durante las últimas décadas, es probable que estas rentabilidades reales acaben pareciéndose más al 3% que al 6%. Debido a que hay un factor que se comenta poco, pero que es de una gran relevancia a nivel macroeconómico, que es la demografía, ¿no? La demografía, aunque mucha gente no lo sepa, ha explicado el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto en el mundo durante el siglo XX y el 50% del crecimiento de la inflación. Entonces, una de las razones por las que es tan difícil que la inflación suba en el mundo occidental es porque tenemos un muy bajo crecimiento demográfico o en algunos casos un crecimiento demográfico negativo. Entonces, en estos escenarios, pues lo realista es esperar obtener una rentabilidad alrededor del 3% y no del 6%. Entonces, si solo tuviera la alternativa de la AFP, pues sería imprescindible el tener un ahorro voluntario adicional para poder complementar mi pensión. Si no, ¿a qué nos exponemos un poco? Pues aquí os he puesto un gráfico que considero interesante, que es la participación laboral en el mercado norteamericano. Entonces, aquí podemos ver, pues, a niveles históricos, por ejemplo, en la línea inferior, la de color naranja, nos indica qué porcentaje de población en Estados Unidos con más de 75 años continúa trabajando, ¿no? En los años 90 ese porcentaje no alcanzaba al 5% y hoy en día pues ronda el 10%. Ese porcentaje ha doblado. Si vemos, por ejemplo, la línea morada, pues población que tiene entre 65 y 69 años, pues vemos como a principios de los 90 pues apenas alcanzaba el 20% de la población que estaba trabajando y a finales, alrededor del 2015 podemos ver como más del 30% de la población mayor de 65 años tiene que trabajar. ¿Eso a qué es debido? Pues muchos norteamericanos se están encontrando en las circunstancias que una vez se pensionan, los ingresos, las rentas que obtienen por la pensión no son suficientes para vivir y se ven obligados a continuar trabajando. Este escenario es probable de que pues, suceda en España y suceda aquí en Latinoamérica pues, por los datos que antes he comentado, ¿no? por lo que es importante pues, ir generando un ahorro voluntario para complementar pues, la pensión que vaya a obtener por la pensión pública o por la pensión privada, ¿no? En España, por ejemplo, hace 5 años la pensión pública equivalía en promedio a que cuando te jubilabas cobrabas el 80% a tu último salario y en 5 años pues eso ha caído 10 puntos. Ahora ya cuando te jubilas cobras el equivalente al 70% de tu último salario y la media de la OCDE está en el 49%. Y el último de los motivos por los que podemos plantearnos el hacer una planificación financiera a largo plazo es el conseguir lo que llamaríamos la independencia financiera. ¿En qué consistiría la independencia financiera? Pues esa es conseguir un nivel de patrimonio que te genere una renta suficiente para poder dejar de trabajar si uno quisiera. ¿Cuánto es suficiente? Pues como he puesto en este gráfico es cuando, podríamos decir, cuando los ingresos adicionales que obtienes empiezan a tener una utilidad decreciente. Este factor es completamente subjetivo, ¿no? Hay un estudio que se hizo con un amplio espectro de la población norteamericana en que se les preguntaba, ¿usted a partir de qué cantidad de ingresos sería feliz? ¿No? Y lo sorprendente fue que todo el mundo contestó lo mismo.
la desviación era bajísima, ¿no? Casi todo el mundo contestaba una cifra que equivalía a un 50% a su salario actual, ¿no? Entonces, la persona que ganaba $1.000 contestaba que con $1.500 al mes sería feliz, y la persona que ganaba 5.000 contestaba que con $7.500 sería feliz, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio un poco de introspección y decir, bueno, para mí, ¿cuánto sería suficiente? Y ese suficiente, ¿a cuánto se trasladaría en un nivel patrimonial, ¿no? Entonces, me pongo un objetivo y te vas a ver a todos esos financieros y dices, bueno, Joan, yo quiero dejar de trabajar a los 55. Entonces, pues se hace un cálculo, más o menos, y proyectas qué nivel de patrimonio necesitarías tener para poder llegar a unos ingresos que te permitieran dejar de trabajar. Esto es el ideal, ¿no? Pues para según qué personas, pues llegar a conseguir esto, pues cada vez puede resultar más complicado, pero realmente pues sería como el gran objetivo del ahorro, ¿no? El conseguir ser independiente financieramente, sobre todo antes de la edad de jubilación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez hemos delimitado nuestros objetivos? Ya sea ahorrar por la educación, para las pensiones o para conseguir la independencia financiera y jubilarme antes de tiempo, ¿no? Pues determinar cuál es mi capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, cada persona adulta pues tendrá una capacidad de ahorro, pero estadísticamente la edad es un factor determinante, ¿no? Normalmente las personas que tienen entre 50 y 65 años son las que se encuentran en una disposición de poder ahorrar más. ¿Por qué? Pues normalmente a partir de los 50 años los hijos se emancipan y dejan de suponer un gasto y el nivel de ingresos continúa siendo estadísticamente alto, lo que te genera pues una capacidad de ahorro elevada. ¿Eso supone que el óptimo es esperarme a que tenga 50 años para empezar a ahorrar? De ninguna manera, ¿no? Como luego veremos, el factor tiempo es un aliado muy importante. Cuanto antes empecemos a ahorrar, mejor, aunque sea con cantidades muy pequeñas. Luego os pongo un ejemplo y lo visualizamos de una forma más fácil, ¿no? Entonces, para determinar la capacidad que tenemos de ahorro, pues tenemos que hacer una pequeña contabilidad personal, ¿no? Por una parte, pues analizar qué ingresos tengo, y luego, muy importante, hacer un ejercicio en el que consistiría que durante pues, un par o tres de meses apuntar todos los gastos que tengo durante el día, ¿no? Puede ser un poquito farragoso, pero realmente es algo que es muy efectivo, ¿no? Y luego, a final de mes, agrupar todos esos gastos que he tenido durante los últimos 30 días en diferentes conceptos, ¿no? Pues gastos de la vivienda, educación, alimentación, ocio. Eso lo que nos ayuda un poco es a visualizar nuestra realidad, que muchas veces cuando se hace este ejercicio, pues uno se sorprende, ¿no? Y dices, bueno, pues por Dios, ¿no? La cantidad de dinero que me gasto por desayunar fuera de casa todos los días, ¿no? O cuánto me gasto por cafés en las tardes. Entonces ahí uno visualiza un poquito gastos superfluos que se pueden recortar, ¿no? Luego otro ejercicio que suele funcionar muy bien es calcular cuánto ingreso por hora, ¿no? Para eso no hay que calcular, decir, bueno, yo trabajo 8 horas. Bueno, la realidad nuestra es que pues, muchas veces pues, no trabajamos 8 horas, trabajamos pues, horarios más extendidos y luego, bueno, ahora con el COVID, pues la mayoría de las personas están en casa, pero que se tenga que desplazar, pues muchas veces en estas ciudades tan grandes como Santiago, Lima o Bogotá, pues uno se demora pues una hora y media llegar a la oficina y otra hora y media o más si te pilla el trancón para devolverte, ¿no? Entonces, contar y decir, bueno, pues he estado 10 horas en la oficina y de media me demoro 3 horas en transporte, pues realmente yo trabajo 13 horas al día, ¿no? Entonces, calculo los ingresos que tengo, el número de horas que trabajo al cabo del mes y saco mi ingreso por hora, ¿no? Y ahí lo comparo con los gastos que he tenido, ¿no? Y hago un cálculo fácil de decir, bueno, pues los desayunos de las mañanas que tengo el capricho de ir a tal cafetería, pues equivalen a lo mejor al que tengo que trabajar, no sé, 35 horas todos los meses para pagarme los desayunos. Pero oye, pues a lo mejor pues el capricho este no me compensa, ¿no? Estos pequeños ejercicios para visualizar la realidad de uno son muy convenientes y tienen gran efectividad. Luego el ahorro, pues puede ser dinámico, puedo decidir ir ahorrando más a medida que tengo mayor edad o puedo poner un horizonte fijo y ahorrar X cantidad de dinero pues todos los meses. Entonces, ¿qué hay que considerar cuando vamos a invertir? Pues hay una serie de variables
que son muy importantes, pues luego iré comentando una por una, algunas me extenderé más, algunas pues las podemos obviar. Pero bueno, básicamente la inflación, que es un impuesto al ahorrador, las tasas de interés sin riesgo, el tiempo, que es uno de nuestros grandes aliados, junto con el interés compuesto, el umbral del sueño, que luego comentaré, el disponer de un asesor financiero, preferiblemente que sea independiente, los niveles impositivos de cada uno de los productos que vaya a contratar. Pues, por ejemplo, en Chile, pues el contratar acciones locales pues tiene una ventaja, igual que en Perú, ¿no? Entonces, pues hay que saber, pues bueno, pues si hago una acción local contra una acción internacional, pues puedo tener una ventaja o una desventaja a nivel fiscal, y si eso me compensa o no. Muchas veces no, ¿no? Muchas veces es mejor comprar pues, una acción tecnológica en el Nasdaq que estar invertido, pues no sé, ¿no? En un comercio, en un gran comercio chileno, ¿no? Las comisiones de los productos que voy a contratar, por ejemplo, pues entre los ETFs y los fondos de inversión, pues, si voy por inversión pasiva, pues un ETF tiene unos costes mucho más bajos que un fondo, pero hay fondos de activos que tienen unas rentabilidades que pueden superar ampliamente a los ETFs, entonces hay que saber discernir, nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir y el establecer un ahorro periódico, ¿no? Entonces, sigamos con el tema de la inflación, ¿no? Pues aquí podemos ver lo que comentaba, ¿no? Al final la inflación es la evolución de los precios de una cesta de consumo masivo, ¿no? Aquí puesto el gráfico en azul se puede ver Colombia y en rojo se puede ver Chile. Disculpen en Perú que no he puesto la inflación, pero bueno, estos son los datos que he podido hacer para preparar el webinar y yo creo que ya es representativo, ¿no? Pues bueno, podemos ver que dices, bueno, pues la inflación se ha mantenido relativamente controlada, ¿no? En niveles del 2-3% y menos en 2015-2016, que la cosa se alborotó un poco, pues podríamos decir que no es algo preocupante, ¿no? Pero bueno, si miramos solamente en los últimos 10 años, resulta que un colombiano ha perdido el 43% de su poder adquisitivo si hubiera guardado el dinero en efectivo y un chileno hubiera perdido el 36% de su poder adquisitivo, lo que es un impuesto muy importante, ¿no? O antes veíamos, muchos colombianos pues ahorran con efectivo, si realmente luego ese dinero no lo invierten, tienen una pérdida de poder adquisitivo importantísima, ¿no? Entonces es algo que realmente hay que vigilar, porque si yo debo dinero, la inflación a mí me va fantástica, sobre todo si estoy endeudado a unas tasas fijas, pero si yo soy el que poseo el dinero y lo tengo en efectivo, pues realmente más vale que lo mueva, porque si no, el paso del tiempo va comiendo mis reservas, ¿no? Aquí os pongo un gráfico de la rentabilidad real sin riesgo, ¿no? Pues como podemos observar, durante los últimos años ha habido periodos en que, por ejemplo, aquí en Colombia, podéis decir, bueno, pues qué bien me está pagando el banco, ¿no? Y dices, bueno, pues en 2016 me voy al banco y mira tú, he conseguido un CDT a un año al 6,5%. Qué buenos estos del banco, ¿no? Y no te das cuenta de que la inflación está al 8% y realmente estabas perdiendo un 1,5%, ¿no? Que es la tasa de interés real, ¿no? Pues yo puedo cobrar una tasa nominal, lo que me pagan en un CDT, en una cuenta de ahorro en mi banco, que equivaldrá pues algo similar a la tasa oficial, con un poco de suerte, pero luego tengo que tener en cuenta la inflación, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hoy en día las tasas en Colombia están al 1,75 y la inflación al 1,6, mi rentabilidad real pues apenas es el 0,15%. Más sangrante es el caso chileno, ¿no? Nos estamos encontrando en una situación en que el IPC pues está menos controlado que en Colombia, está a niveles del 3%, es un nivel relativamente alto para los tiempos que corren, pero la tasa oficial del gobierno el Banco Central está en el 0,5%. Eso implica que si yo no contrato un depósito en UEFs, contrato un depósito normal, ¿no? Al 0,5, pues pierdo el 2,5% de mi poder adquisitivo, lo que realmente es una pérdida relevante, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo del sistema financiero español. Puede parecer una perogrullada, pero bueno, pues sí hay que tenerlo en cuenta, pues hay que acordarse de que no es lo mismo tener una cuenta de ahorros que una cuenta corriente. Entonces, si yo contrato un depósito o tengo una cuenta de ahorros, voy a tener una remuneración X que se parecerá a la tasa oficial del Banco Central. Pero si tengo el dinero en una cuenta corriente, por muy altas que estén las tasas, normalmente muy poco me lo van a remunerar, normalmente alrededor del 0. Ahora se da el caso que en España, pues ya es igual que tengas el dinero en una cuenta de ahorros, en un depósito, en una cuenta corriente, todo te lo remuneran al 0
Y para clientes de altísimos patrimonios, pues lo que se está viendo es que incluso se está empezando a cobrar, dado que el tipo oficial del Banco Central Europeo está en el menos 0,5%. Entonces, muchos bancos, cuanto más dinero tiene su cliente depositado en su banco, en su entidad, más dinero pierden, ¿no? Es un poquito un escenario del mundo al revés, ¿no? Ante este escenario, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto lo cuento un poco para ver qué es lo que puede suceder en la región andina, ¿no? Pues nos encontramos en una situación en la que tasas sin riesgo no renta nada, ¿no? En el norte de Europa, ¿qué ha pasado? Pues se ha tendido a ahorrar más. ¿Por qué? Si el Banco Central Europeo en realidad ha bajado las tasas para incentivar el consumo y que haya más créditos, se pidan más créditos. Pues realmente lo que ha pensado el inversor danés o alemán o letón es que, oiga, yo con mi planificación financiera, a mí me contaron que iba a tener una rentabilidad anualizada, pongamos, del 3% y que, pues, con X patrimonio, pues podría tener X renta, ¿no? Pero ahora mismo, pues lo que estoy viendo yo es que la rentabilidad anualizada que voy a obtener, pues ya no es del 3, sino que es de mucho menos. Entonces, matemáticamente voy a necesitar un patrimonio muchísimo más alto para obtener la renta a la que estaba aspirando. Entonces, lo que pasaba en el norte de Europa es que en lugar de consumir más con la bajada de tasas, se consume menos. La gente está propendiendo a ahorrar. Pero bueno, en los países latinos somos distintos y entonces la opción que se ha optado en España, Italia, Portugal es me lo gasto. Pues ya no que me dan nada en el banco, me lo gasto. Esto es probablemente pues, lo que pueda llegar a pasar pues, en los países andinos, porque al final tenemos una ascendencia similar, pero no es lo más eficiente, porque entonces nos podemos encontrar, como en los casos norteamericanos, que lleguemos a la edad de jubilación y tengamos que continuar trabajando hasta los 75. Aquí os pongo un gráfico a 100 años del mercado norteamericano, en el que vemos cuál hubiera sido la rentabilidad de tener un dólar en efectivo durante 100 años, que hubiera implicado pues, perder pues, alrededor del 97% de mi poder adquisitivo, o sea, realmente mi dólar prácticamente no valdría nada, de haber invertido en T-bills, que sería como depósitos, letras del tesoro, activos a muy corto plazo del tesoro, que lo único que me hubieran permitido es mantener mi poder adquisitivo, invertir en bonos que me hubieran dado cierta rentabilidad y el único activo que realmente me hubiera enriquecido pues es la inversión en renta variable, ¿no? Pero bueno, aquí os pongo otro cuadro de decir, bueno, pues este es el caso americano, ¿no? Pues aquí saco un estudio hecho de 1900 al 2014 en el que podemos ver la evolución de la inflación, de los activos sin riesgo a corto plazo, los bonos a largo plazo, los bonos a 10 años y el mercado de renta variable, ¿no? Y en el cuadrito de abajo, aquí donde pone average, esto es el promedio de inflación de todos estos países durante los últimos 115 años, ¿no? Y ahí lo que vemos es que el promedio de la inflación ha sido el 4,5%. La rentabilidad del activo sin riesgo real ha sido del 0. La rentabilidad anualizada de la deuda a largo plazo ha sido del 1,3%. Y la rentabilidad de la renta variable real ha sido del 4,7%. Entonces, uno se preguntará, ostras, Joan, pues esto de la renta variable es la bicoca, ¿no? ¿Por qué no ponemos todo el dinero en bolsa, ¿no? Entonces, aquí entramos en uno de los conceptos que antes comentábamos, que es el umbral del sueño o el umbral del dolor, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues realmente pues cada inversor es distinto, pero todo el mundo tiene un umbral del dolor o un umbral del sueño. ¿Qué implica aquí? Pues pongo 3 carteras distintas que han tenido una evolución dispar durante el tiempo, pero todos acaban con el mismo patrimonio objetivo, ¿no? Pero la cartera de color rojo llega a un momento que durante un plazo de tiempo experimenta un nivel de pérdidas muy elevado. Y ahí, ¿qué suele suceder con una persona, con un cliente tradicional? Con todos nosotros. O sea, a mí también me ha llegado a pasar esto, ¿no? Que, pues bueno, pues claro, te vas a dormir y dices, bueno, yo tenía, no sé, 100 millones de pesos, solo me quedan 50, esto no para de bajar y mañana a lo mejor es que solo van a quedar 25 y aquí me voy a arruinar. Y la mujer preguntándote cómo te van las inversiones, haces mala cara, y empiezas a tener ahí un nivel de estrés
que te resulta cada vez más difícil de gestionar, ¿no? Hasta que llega un punto que dices, bueno, pues voy a llamar a mi corredor porque es que yo ya no puedo dormir y voy a vender todas las inversiones porque yo lo que quiero es vivir tranquilo y me quiero olvidar de esto de la bolsa, que esto es un engaño. Entonces te llamas a tu corredor, vendes y luego, pues a lo mejor acabado un mes, 3 meses, 6 meses, un año, pues el mercado se va para arriba, pero tú ya te has quedado fuera, ¿no? Has tenido una muy mala experiencia, ¿no? Entonces, ahí sí que es muy importante ser honesto con uno mismo e intentar determinar qué propensión al riesgo tiene cada uno, ¿no? Y no todo el mundo tolera las pérdidas de igual manera, ¿no? Entonces, si yo tengo una aversión al riesgo muy fuerte, pues no puedo poner una cartera con un peso muy alto de renta variable. Cuando empiece a tener cierta volatilidad en mi patrimonio, me voy a poner nervioso, no voy a dormir y voy a tener que vender, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores para los asesores financieros más importantes, ¿no? Y es un factor complejo porque los clientes normalmente no te dicen la verdad. ¿Mienten los clientes? No, no estoy diciendo eso, sino que ellos mismos desconocen su realidad. Entonces, uno realmente se conoce a sí mismo pues cuando experimenta las cosas, ¿no? Si nunca has invertido en renta variable, no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces, en momentos como ahora, en que la renta variable ha ido muy bien, pues resulta que con todos los clientes con los que te sientas, todos son propensos al riesgo. Y cuando tienes un periodo en que la bolsa cae 2 o 3 años seguidos, pues oye, todos los clientes son aversos al riesgo, ¿no? Entonces, hay que saber encontrar ese punto medio que lo vas viendo a medida que vas conociendo al cliente, ¿no? Entonces, lo recomendable normalmente es iniciar con carteras con un perfil un poco más moderado, conservador, y a medida que uno se va conociendo, o el gestor es el que va conociendo a su cliente, pues ir ajustando esas carteras e introduciendo un riesgo más adecuado para cada perfil. Entonces, aquí lo que os decía un poquito de la realidad de lo que son el mundo de las inversiones, ¿no? Este gráfico puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero realmente no vengo aquí para pintaros el mundo de color de rosa, sino pues, bueno, para deciros lo que es la verdad, ¿no? Y la realidad del mundo de las inversiones es que en los últimos 115 años ha habido muchos momentos en que el mercado bursátil ha experimentado caídas superiores al 30%, incluso superiores al 50%. Incluso el mercado de renta fija ha experimentado caídas muy fuertes, ¿no? En los años 70, en las épocas de Paul Volcker, que decidió tomar riendas contra la inflación y subió las tasas de una forma muy rápida, muy fuerte, hubo pérdidas importantísimas en el mercado de bonos, ¿no? Ahora hemos vivido pues, una época dorada en el mercado de renta fija que lleva durando pues, alrededor de 20 años y probablemente estemos cerca de que finalice, ¿no? Pero bueno, es importante a nivel histórico el pensar y decir, bueno, pues si esto ha pasado repetidamente en los últimos 100 años, es razonable tener en cuenta que nos puede volver a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones tengo yo para hacer frente a estos niveles de volatilidad? Por una parte, la diversificación, ¿no? La diversificación es el único free lunch que existe en las inversiones, ¿no? Realmente es el único beneficio gratuito que puedo llegar yo a obtener, ¿no? Entonces, una manera de diversificar es realizar, montar una cartera con al menos 20 o 30 títulos. Y se estima que a partir de un portafolio con 20 o 30 títulos, elimino el riesgo específico de mi portafolio. ¿Qué quiere decir eso? Pues elimino el riesgo de que haya una noticia negativa sobre uno de los valores que tengo en mi portafolio y afecte el resultado de la cartera de una manera significativa. Y dependo más del riesgo de mercado, el riesgo macroeconómico que hace mover el mercado en general. Esto, pues en la teoría está muy bien, pero pocos clientes tienen la capacidad de hacer seguimiento a 20, 30 títulos simultáneamente, ¿no? Y nosotros, pues, optamos por recomendar invertir a través de fondos de inversión, que son los que posibilitan, pues, tener diversificaciones y comprar un fondo de inversión que normalmente tendrá 20, 30, los fondos que tienen pocos títulos, o 100, 200 acciones en cartera y tienes una diversificación óptima, ¿no? Por otra parte, también es importante a la hora de diversificar tener en cuenta lo que se llamaría el home country bias, que es la tendencia que tienen muchos inversores a sobreponderar su país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso australiano, que tiene un peso en MSCI World del 3%, más o menos, los australianos deciden invertir en sus portafolios el 74% de su equity en el mercado australiano local, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener eso? Pues implicaciones preocupantes, ¿no? Por ejemplo, caso español, ¿no? La renta variable española en los últimos 20 años pues, ha tenido unas rentabilidades muy discretas
Y si yo hubiera sobreponderado la renta variable española, porque soy español, me hubiera perdido todas las regularizaciones que han existido en otros mercados, como en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto y realmente hay que construir una cartera teniendo un poquito en cuenta los pesos que hay de los mercados financieros a nivel global, porque hoy en día pues estamos en una economía más global que nunca y no tiene sentido tener una exposición a tu mercado natural, ¿no? Aunque uno sea peruano, chileno, colombiano o español, pues realmente la exposición que hay que tener en esos mercados tiene que ser moderada, porque el peso que tienen los mercados globales no es muy alto. ¿Qué importancia puede tener el asset allocation en la generación de una cartera? Es importante a la hora de diversificar, pero no tan importante en la evolución de la cartera en muy largo plazo, por sorprendente que pueda parecer, ¿no? Aquí he puesto diferentes modelos de asset allocation, algunos muy famosos, el 60-40, tener el 60% del dinero en acciones o en bonos, el sistema Mark Faber, o el Mohamed El Arian, o el de Warren Buffett, que tiene el 90% en acciones y el 10% en bonos. Y si vemos esta cartera pues, a un plazo de 50 años, pues la mayoría han tenido un rendimiento muy similar, ¿no? No tan importante como la asset allocation es lo que realmente tiene un impacto sobre una cartera, es el ser consistente, ¿no? Entonces, independientemente de la estrategia que hubieras elegido, pues ya pues dejamos, pues bueno, voy a hacer con Mark Faber, que tiene 25% en bonos, el 25% en acciones y el 50% en activos reales. O voy a hacer el 60-40. Independientemente de la estrategia que yo elija, lo importante es ceñirme a esa estrategia, ¿no? Entonces, el problema que existe, que he observado pues, en los 20 años que llevo trabajando en el sector financiero, es que los clientes tienden a moverse demasiado, ¿no? Entonces, uno tiene una ansia de ser mejor que el mercado, ¿no? Bueno, ahora yo sé que el mercado va a caer, entonces voy a vender y compraré cuando esté más barato. Pues ¿quién no ha pensado eso? ¿Quién no ha vendido? Y luego el mercado se le ha ido un 20% arriba, ¿no? Pues esto el año pasado yo creo que le pasó a un montón de gente, ¿no? Cuando el mercado cayó, compraron barato, vendieron relativamente rápido y luego se quedaron maravillados viendo el mercado norteamericano superando máximos históricos, ¿no? Pues hubo muchísima gente que se quedó fuera del mercado, ¿no? ¿Y eso qué implicaciones puede tener? Pues implicaciones muy graves, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estadística entre los años 1992 y 2021, esto se acaba a fecha de anteayer, en la que podemos ver que simplemente yo en el mercado norteamericano me pierdo las 5 mejores sesiones de los últimos prácticamente 30 años y la rentabilidad que obtengo es prácticamente la mitad. Entonces, el riesgo de intentar entrar y salir realmente no compensa al de perderte revalorizaciones y permanecer en el mercado, ¿no? Entonces, nuestro consejo normalmente es pues, tener un core de la cartera que esté siempre invertida e intentar evitar el pretender ser el gurú de las inversiones, ¿no? Porque diferentes estudios de encuestas de sentimiento inversor pues muestran que en los mínimos del 2009 pues la mayor parte de los inversores que se llamaba eran muy bajistas y resultaba que estábamos en mínimos históricos, ¿no? Y en los máximos del 2007 la mayor parte de los inversores eran alcistas y al año siguiente los mercados financieros cayeron un 40%, ¿no? Entonces, el timing de la mayor parte de los inversores no suele ser muy bueno, por lo tanto, lo práctico es permanecer en el mercado. Entonces, otro de los puntos importantes a la hora de cometer inversiones es la capitalización compuesta, ¿no? O sea, uno de los aliados nuestros es el tema del tiempo y el otro es el efecto que tiene la capitalización compuesta combinado con el tiempo, ¿no? ¿La capitalización compuesta en qué consiste? Pues consiste básicamente en reinvertir los rendimientos de las inversiones que realizamos, ¿no? Entonces aquí os ponemos un ejemplo de una persona que hace una inversión única de 1 millón de pesos hace 40 años a una rentabilidad del 5% y no reinvierte las utilidades que va obteniendo año a año, ¿no? Pues acaba teniendo un patrimonio pasados 40 años de 3 millones de pesos. En cambio, ¿qué es lo que sucede si decido invertir mi patrimonio? Pues si decido reinvertir los intereses de esa inversión, pues resulta que pasados 40 años tengo más del doble del patrimonio que con la otra opción. Paso de 1 millón a 7 millones, ¿no?
Albert Einstein llamaba el interés compuesto la octava maravilla del mundo, ¿no? Y realmente es uno de los principales aliados de las personas que son consistentes con sus inversiones y invierten en largo plazo, ¿no? Otro de los factores, como comentaba antes, es el factor tiempo. Pues hay un resultado muy distinto en el de si yo decido arrancar a ahorrar con 25 años, que si con 35, que con 45, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de cuál es el resultado que yo obtendría si empiezo a ahorrar 1 millón al año cuando tengo 25, cuando tengo 35 y cuando tengo 45, ¿no? Pues la diferencia es, si empiezo a ahorrar a los 25 o a los 35, pues la diferencia es de 60 millones de pesos, pasar de 74 a 134 millones. Y si me demoro hasta los 45, pues la diferencia es enorme, ¿no? Paso de 37 millones a 134 millones, ¿no? Es lo que comentaba en el ejemplo antes, cuando estábamos hablando de la capacidad de ahorro y las diferentes etapas vitales de una persona, pues que sí que es cierto que cuando yo tengo 25 años, ahorrar 1 millón, pues me implica un sacrificio muchísimo mayor que cuando tengo 45, pero los resultados pues son evidentes, ¿no? Vale la pena ese sacrificio, ¿no? A lo mejor no llego al millón, pero puedo ahorrar una cantidad más pequeña. Lo importante es arrancar cuanto antes. Entonces, procesos de la transformación de ahorrador a inversor. ¿Qué supone pasar de ser ahorrador a inversor? Supone, pues, invertir comprar productos de depósitos, cuentas a la vista, con una actividad muy pasiva en la que lo único que me preocupo es, pues, cada final de año, cuando me vence el depósito, y pasarme por la oficina del banco y renovarlo y regatear un poco con el director de mi oficina y aquí paz y después gloria, a invertir en otro tipo de productos como pueden ser los fondos de inversión, los planes de pensiones, unas carteras de valores que implican mayor riesgo, la necesidad de diversificar, el disponer de un asesor especializado que te acompañe en todo este proceso es una actividad pues, muy distinta, ¿no? Una muy pasiva, la otra algo más activa, que no tiene por qué ser muchísimo más activa que la del ahorrador, pero realmente es empoderarse de tu patrimonio financiero, ¿no? Entonces, uno de nuestros consejos, constituir un plan de ahorro sistemático, ¿no? ¿En qué consistiría? Pues bueno, primero, determinar una cantidad que yo pueda ahorrar todos los meses y empezar cuanto antes. Por otra parte, pues tener un plan de inversión automatizado, ¿no? Pues yo todos los meses, cuando cobro una nómina, pues pongo 1 millón de pesos en estos 4 fondos, ¿no? 250.000 pesos en cada fondo. Y ya lo hago automáticamente. No me espero a final de mes, pues probablemente ya me habré fundido la nómina y ya no queda el 1 millón de pesos. El 1 millón de pesos lo tengo que ahorrar justo en el momento de cobrar, ¿no? Porque si me espero a final de mes, pues siempre acaban pasando cosas, ¿no? Lo importante es ese dinero ya ni verlo. Luego determinar dónde voy a invertir ese dinero todos los meses. Eso me permite diversificar en el tiempo, pero al final durante el año pues habrá épocas que el mercado estará mejor y otras que peor. Cuando esté mejor tendré la sensación de que compro caro, pero habré comprado más barato antes. Y cuando esté peor, pues pensaré, bueno, pues estoy aprovechando ahora que el mercado está más barato y estoy comprando. Psicológicamente es más fácil de digerir que cuando haces una inversión de golpe, ¿no? El plan de ahorro sistemático, como es muy gradual, permite un umbral del sueño muy superior, ¿no? Y luego me beneficio al invertir normalmente a través de fondos de inversión de interés compuesto, porque los fondos de inversión al final reinvierten siempre las utilidades dentro del mismo fondo de una forma muy económica y ágil. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues bueno, pues todos tenemos un perfil de inversión distinto y eso dependerá un poquito de cómo vayamos contestando a distintas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de mi inversión? ¿Qué rentabilidad espero? ¿Qué horizonte temporal tengo? ¿Y qué capacidad tengo para asumir riesgos, ¿no? Y de ahí, pues normalmente pues existen diferentes cuestionarios que tienen todas las entidades financieras y de ahí te sale pues una cifra después de realizar el cuestionario que te indicará pues, que tienes un perfil conservador, moderado o tolerante. Estos perfiles con el tiempo pueden ir variando, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener en cuenta que normalmente cuanto más cultura financiera uno tiene, mayor puede ser la propensión al riesgo que tenga. Pues realmente no está asumiendo más riesgo y uno eso lo entiende mejor, ¿no? Está asumiendo más volatilidad.
pero puedes asumir más riesgo en estar en productos sin riesgo, como ahora, por ejemplo, en Chile, en el que estás teniendo una pérdida del 2,5% anualizada, porque la inflación es mucho más alta que las tasas del Banco Central, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo de un plan de ahorro sistemático. Pues me lo han puesto en euros. Pues yo, por ejemplo, nací en 1976 y decidí a los 18 años ahorrar 50 euros al mes, que es lo que podía ahorrar, ¿no? A los 25 paso a ahorrar 100 euros mensuales y a los 35, que ya tengo un nivel de renta superior, pues empiezo a ahorrar 250 euros. Y eso lo invierto en el Renta 4 Bolsa, ¿no? Que es un fondo, el fondo más antiguo que tiene Renta 4. Uno de los fondos más antiguos, no el más antiguo, pero uno de los fondos más antiguos que tiene Renta 4. Y ahí, pues en total, de 1994 a prácticamente el día de hoy, habría hecho una inversión de unos 41.000 euros y tengo una cartera que hoy estaría valorada a 73.000 euros. Sin realizar un esfuerzo muy importante, pues ya tengo un capital acumulado a los 44, 45 años. Otro ejemplo de cuanto antes mejor. Aquí lo que os expongo es qué es lo que hubiera pasado si hubiera arrancado justo cuando cumplo 18 años, ¿no? Y invierto 250 euros al mes. Y qué es lo que hubiera pasado si me espero a tener un nivel de renta más alto, a tener unos 30 y tantos años y ahorrar 7.000 euros al año. Las aportaciones brutas hubieran sido muy similares. En un caso hubiera aportado 74.000 euros y en otro 70.000, ¿no? Pero el resultado de la inversión cambia de una manera significativa. En un escenario hubiera tenido 110.000 euros y en el otro 169.000 euros, ¿no? Porque me he ido beneficiando del interés compuesto, ¿no? Entonces, ahí un poquito el consejo es, aunque sea con una cantidad más pequeñita, a empezar a ahorrar cuanto antes, el aprender a tener ese hábito, ¿no? ¿Cómo ahorramos? La manera más ágil para cometer el ahorro suelen ser los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque te permiten diversificar. Un fondo de inversión por legislación tiene que tener una diversificación mínima. Normalmente, por ejemplo, en España, pues no puedes tener en un fondo de renta variable 4 activos con una ponderación de más del 10%. Bueno, hay ciertos criterios que te obligan a tener, pues normalmente, pues carteras con un mínimo de 20 títulos, ¿no? Y la mayoría de fondos de inversión, pues tienen carteras entre 50, 100, 200 acciones. Por otra parte, hay una reinversión automática. Si yo tengo una cartera con 10, 15 valores, reinvertir un dividendo que a lo mejor simplemente van a ser 100 euros, pues no tiene mucho sentido económico porque la mayoría de corredoras cobran una comisión mínima por operar. En cambio, el fondo, como tiene unos tamaños mucho más grandes, puede realizar la reinversión de una manera muchísimo más eficiente. Los fondos pues, suelen tener una fiscalidad más ventajosa. En España son traspasables, en Chile, si operas a través del mercado, tienes una fiscalidad ventajosa. Siempre están gestionados por una persona que reúne ciertos estándares y la disponibilidad de liquidez es prácticamente inmediata, dependiendo del fondo, pero la mayoría de fondos en España pues tienes liquidez de un día o 2, 3 días para otro y en Chile pues la norma, o en Colombia, pues prácticamente en casi todos los casos, con algunas excepciones, pues suele ser así, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues ponemos un ejemplo de una aportación anual de 3.000 euros que se inicia a los 40 años con una rentabilidad acumulada del 5%. Entonces, a lo largo del tiempo se acumulan unos 172.000 euros. Esto es un ejercicio que se podría hacer. Y luego, pues estimo que voy a vivir a partir de un cálculo un poco cínico, pero bueno, al final esto se tiene que hacer. Bueno, estimo que voy a vivir 20 años a partir de los 65 y que asumo menos riesgos y tengo una rentabilidad alrededor del 2%. Pues eso, consumiendo parte del capital y con los rendimientos, me permitiría obtener una renta de 860 euros mensuales, ¿no? Este tipo de cálculos es muy importante irlos realizando e irlos ajustando, ¿no? Si vemos que las tasas caen mucho, pues esto se tiene que mover y luego hay que ir recalculando un poquito en función de la evolución de la cartera, ¿no? No de una forma muy frecuente, pero sí de tanto en tanto, ¿no? Bueno, pues todo lo que hemos ido comentando pues reúne un poquito lo que es la filosofía del slow finance, ¿no? La filosofía que propone Renta 4, que al final pues, lo que viene a decir es unos conceptos muy sencillos, ¿no? Invierte, solo contrata aquellos productos y servicios que conozcas, plantea tus inversiones siempre a medio y largo plazo, déjate de asesorar por expertos,
hay que entender que las decisiones son personales, son solo tuyas, y uno debe sentirse cómodo con ellas, ¿no? O sea, al final, que me da igual lo que importa el vecino por cómo yo estoy realizando las inversiones. El tema de todos los temas dinerarios pues son temas muy personales y cada uno es conocedor de la profesión al riesgo que tiene. O sea, no se trata de llegar a tu asesor y hacerte el valiente. Pues realmente, si a la que pierdas un 3% te estás muriendo del susto, pues realmente, pues mejor decir la verdad. Es como ir al médico y mentirle, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, uno tiene que sincerarse con uno mismo, ¿no? Entender que el patrimonio se constituye en el largo plazo, el buscar revalorizaciones importantes en el corto, pues puede suceder, pero normalmente en el medio y largo plazo suele traer más disgustos que alegrías, ¿no? No dejarse llevar, muchas veces pues el mercado parece que no va a dejar de caer o no va a parar de subir y hay que saberse mantener al margen de este tipo de circunstancias, mantenerse fiel a una estrategia, como comentábamos antes, y seleccionar la información, ¿no? En el mundo actual, yo creo que hay un exceso de información y el que hace inversiones y está todo el rato pendiente del Twitter, de la web y tal, pues acaba un poco medio loco, ¿no? Entonces, realmente no es bueno estar pendiente todos los días de la evolución de las inversiones. Yo muchas veces lo comento con los clientes, ¿no? Usted se compra un apartamento para arrendarlo, no está preguntando todos los días cuánto vale el apartamento, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues con el tema financiero, aunque puedas liquidar esa inversión de un día para otro, tampoco tiene mucho sentido estar mirando todos los días cuánto valen las inversiones, ¿no? Aquí unos consejos de Warren Buffett, que pues, yo creo que son muy válidos. Las oscilaciones severas normalmente están relacionadas más con el comportamiento psicológico de los inversores que con los resultados empresariales. Algo que ya hemos comentado antes, gran parte del éxito puede atribuirse a la actividad. La mayoría de los inversores no resiste a la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, bordeando la pereza. Invertir siempre a largo plazo y sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa, ¿no? Y pues bueno, la típica viñeta del The Economist, que es muy famosa, que con un malentendido todo el mundo se pone a vender y con otro malentendido todo el mundo se pone a comprar. Puede parecer chistoso, pero hay veces que el mercado financiero es un poquito así. En resumen, ¿no? Diversifique, busquemos objetivos a largo plazo, seamos muy conscientes del impacto que tiene la inflación y busquemos superarlo, beneficiémonos de las ventajas que supone el interés compuesto, gestionemos la volatilidad y ser consistente en el tiempo, ¿no? Eso es lo que supone ser inversor. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.